¿qué tal? Es un placer poder estar juntos otra vez. Nos disponemos a estudiar la palabra de nuestro Dios y como todos los viernes, el tema es relacionado con la oración. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar se titula Constantes en la oración. Constantes en la oración. Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. Hablando del Señor Jesús, dice así: en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora estamos dirigiéndonos a ti para pedir dirección para el estudio de tu palabra, para pedirte que nos ayudes a entender lo que quieres que entendamos y que, Señor, también ayudes a cada uno de los que estarán participando a aprender, pero también, Señor, en las necesidades donde se requiera, Señor, de esa ayuda tuya. Tú muéstrate. Dios, tú conoces a cada uno y sabes inquietudes, sabes problemas, sabes las situaciones que cada uno vive. Y oramos, Señor, para que tú intervengas. Manifiéstate, Dios. También oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Señor, hay muchos hermanos delicados de salud y oramos por ellos. Algunos no los conocemos, otros los conocemos, pero tú sí sabes quiénes son. Solo los conocemos de nombre y oramos, Señor, que seas con ellos. Hay familiares enfermos, hay amigos enfermos, hay personas que no conocemos, pero que se nos pidió que oráramos por ellos. Y, Señor, tú les conoces y oramos que te manifiestes en sus cuerpos, que les des la salud que necesitan. Y también, Dios, oramos por sus familiares. Ayúdales a estar tranquilos, ayúdales a tener el consuelo que necesitan. Oramos por las familias que perdieron a un ser querido y que están sufriendo, Señor, dolor, tristeza. Dales paz, Señor, esa paz que solo tú puedes dar. Y también, Señor, suple las necesidades. Sin duda, por cuestión de salud se han tenido gastos, por cuestión de funerales se han tenido gastos y oramos para que tú te manifiestes. Ayuda, Señor, a los del sector salud, en particular, Dios, a los de aquí de la ciudad, de Ciudad Obregón. Señor, ayuda a aquellos que están trabajando con los enfermos y que pueden ser contagiados. Ayúdales para que ellos estén bien, que, Señor, los libres de cualquier contagio, que les des fuerzas, que les des sabiduría, que les des paciencia. Señor, sé con ellos. Y a la ciudadanía, Señor, ayúdanos a hacer conciencia. Señor, ayúdanos a ser capaces de pensar en uno mismo y también en los demás, a cuidarnos y a cuidar a los demás. Señor, muévenos, que seamos una ciudad con conciencia, Señor. Muéstrate, muévenos para que nos cuidemos. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Constantes en la oración o perseverando en la oración. El Señor Jesús quería escoger de entre sus discípulos a 12 apóstoles. Entre la multitud de gente que le seguía, Él iba a escoger a sus apóstoles. Y nos dicen los evangelios cómo Jesús se retiró a orar. Y Lucas dice específicamente que pasó la noche orando y al siguiente día escogió a sus discípulos. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos narra
nos narran de cómo escogió a sus discípulos. Pero Lucas es el que nos dice que pasó toda la noche orando antes de escogerlos. En esta historia nosotros podemos ver que él tenía que tomar una decisión de largo alcance. Se trataba del futuro del reino de Dios. Se trataba de los apóstoles que los 3 años siguientes estarían con él, estarían aprendiendo, y luego, después de su ascensión, seguirían ellos predicando. Así que era una decisión muy importante la que Jesús tenía que tomar. Como hombre dependiente de Dios, el Señor subió al monte para estar tranquilo, para estar apartado en oración durante toda la noche. Y esto nos muestra una gran responsabilidad relacionada o unida con la elección de los que iban a estar más estrechamente colaborando con él. Dije, era una gran responsabilidad. Como hombre, él vio la necesidad de pedir la ayuda de Dios para tomar esta decisión. Era una gran responsabilidad. De repente nos asombramos de la sumisión de Jesús al Padre. Cómo buscó someterse a la voluntad del Padre. De hecho, él en alguna ocasión dijo que no había venido para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y aquí vemos cómo Jesús busca la voluntad de Dios para escoger a los discípulos. Vemos cuánta responsabilidad tenía o sentía al escoger a los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo se retiraba al monte para dormir. En Lucas, el capítulo 21, verso 37, dice: y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliéndose, estaba en el monte que se llama de los Olivos. O sea, él se retiraba para dormir, para estar solo. En Juan, el capítulo 6, versículo 15, el Evangelio según San Juan nos habla de cómo Jesús se retiraba para estar solo. Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se apartaba al monte para dormir, se apartaba para estar solo, pero también se apartaba para orar. Esto es lo que nos dice el evangelista Lucas. Lejos del ajetreo cotidiano, sin tener a nadie cerca, solo en la comunión con el Padre. ¿Cómo se apartaba Jesús para orar, para tener contacto, comunicación con Dios el Padre? Este era un tiempo que Jesús, como hombre, necesitaba apartarse para estar a solas con Dios, con el Padre. Era una necesidad que como hombre él tenía. Era también, y esto nos queda claro, era motivo para él o necesidad para él de retirarse a un lugar como lo es para nosotros. Retirarnos a un lugar apartado, retirarnos a un lugar para estar solos con el Padre, para buscar dirección, para buscar orientación, para que no suframos en nuestro caminar.
Necesitamos apartarnos, estar a solas con Dios para buscar dirección. Jesús, en la quietud de la noche, permaneció en oración. Miren lo que dice el verso 12. Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjense que no solo pasó 1 hora o 2 horas orando a Dios. Dice Lucas que pasó la noche orando a Dios. Como hombre, Él buscó a Dios el Padre. Como hombre, Él buscó la dirección del Padre. Él, quien todo lo sabe, buscó dirección de Dios, buscó la voluntad de Dios. Se acercó en oración a Dios. Y hermanos, nosotros que no sabemos ni qué decisiones tomar, ni lo que nos va a venir por causa de nuestras decisiones, ¿cómo no debemos de buscar el orar? ¿Cómo no debemos de buscar la voluntad de Dios en oración? Si el que lo sabía todo buscó la dirección de Dios en oración, ¿cómo no hacerlo nosotros? ¿O cómo no tener necesidad nosotros de hacerlo? Dice la Biblia que cuando llegó el día, el verso 13, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Cuando Él termina de orar, cuando pasa toda la noche orando, escoge a sus 12 apóstoles. Y los escogió con una autoridad que, pues se puede decir que no hubo objeción de ningún lado, no hubo protestas, nadie se quejó porque no lo tomaron en cuenta, no, nadie. Fue tal la autoridad que mostró al escogerlos que nadie objetó. Pero hay otra cosa más. Nos dice la Biblia en el verso, es Lucas 6, verso 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Poder salía de él y sanaba a todos. Miren esto, hermanos. Oró para escoger a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero también el tiempo que él le dedicaba a la oración le daba poder para sanar. O sea, nosotros podemos entender, hermanos, si nosotros dedicamos tiempo a la oración con Dios, a la comunión con Dios, vamos a tener poder. La fuerza espiritual o el poder espiritual está relacionado con la oración. Más oración, más poder. Menos oración, menos poder. Jesús podía hacer milagros, Jesús podía tomar decisiones sabias porque ocupaba tiempo buscando la comunión o teniendo la comunión con Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de esto aparte de las cosas que hemos estado hablando? ¿Qué podemos aprender? Primero, hermanos, podemos aprender que antes de tomar decisiones debemos orar. Antes de tomar decisiones debemos orar. Todos los días
estamos tomando decisiones todos los días. Decisiones que son simples, que no trascienden, pero también decisiones que trascienden. Decisiones que nos van a afectar, quizás por este día, o que van a tener algún efecto, algún impacto en nuestra vida durante este día. Pero hay decisiones que nos van a afectar toda la vida. Y algunas veces hay decisiones que tomar que nos van a afectar después de esta vida. Como por ejemplo, un día Poncio Pilato dijo: ¿qué pues haré de Jesús el Cristo? Y es una pregunta y es una decisión que todos debemos de tomar. Y es una decisión que tiene efectos no solo para esta vida, sino para la vida venidera, para cuando partamos de este mundo. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? El apóstol San Juan decía: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué vas a hacer con Jesús? La decisión que tomes en cuanto a qué vas a hacer con Jesús te va a afectar no solo en esta vida, dije, te va a afectar cuando tú mueras, en la otra vida. Porque dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Tú tomas la decisión de recibir a Cristo, de aceptarlo como tu Salvador, tienes vida eterna. Pero tú tomas la decisión de: no quiero nada con Cristo, no lo recibo, entonces tú no tienes vida eterna, no tienes la salvación de tu alma. No importa lo que los hombres hagan por ti, nada va a cambiar. Necesitas a Cristo. Cristo Jesús es el que murió en la cruz para salvarnos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso es que murió en la cruz, por nuestros pecados. Pero es necesario recibirle como Salvador. Eso es lo que dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú decides. De repente hay quien dice o se le pregunta: ¿a dónde va a ir cuando muera? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, a donde Dios quiera. No. La Biblia dice que Dios no quiere que el hombre se pierda. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Es el regalo de la vida eterna la que nos ofrece Dios a través de Jesucristo. ¿Quieres la vida eterna? Necesitas recibir a Jesús como Salvador. Jesús es la vida eterna. Tú tienes a Jesús, tú tienes la vida eterna. No tienes a Jesús, no tienes la vida eterna. Por eso dije, hay decisiones que trascienden. No solo afectan en esta vida, sino después de esta vida. Y las otras decisiones que no afectan para la otra vida, pero sí son muy importantes. Cada una de esas cosas, cada una de esas decisiones que tomamos para esta vida, debemos de tomarla orando, pidiéndole a Dios dirección. Pidiéndole a Dios dirección para saber qué decisiones tomar. La voluntad de Dios es que tú seas salvo, que tú recibas a Jesucristo. Allí no tienes que preguntarle a Dios si quieres que reciba a Jesús o no. Eso es algo que Dios quiere, que tú recibas a Jesús para que recibas la vida eterna, porque dice la Biblia: Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos conozcan a Jesús. Pero en cuanto a las otras decisiones de esta vida, es necesario pedir dirección a Dios. Es necesario decirle a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Deberíamos retirarnos a la quietud de un aposento, de un cuarto, de un
de una recámara, deberíamos de retirarnos en quietud para orar con perseverancia, para orar un buen tiempo a fin de conocer la voluntad de Dios. Así que antes de tomar decisiones, debemos buscar la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Orando. Jesús, antes de escoger a sus apóstoles, pasó la noche orando al Padre para pedir dirección. Leemos en la Biblia muchos ejemplos de hombres, de individuos y de naciones como el pueblo de Israel, que no tomaron en cuenta a Dios en sus decisiones y no les resultó para bien lo que hicieron. No les resultó para bien. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios. Así que para tomar decisiones debemos de orar. En Josué, el capítulo 9, dice el verso 14. Josué 9, 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Y miren cómo termina diciendo el texto. Y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Un pueblo llamado Gabaonitas vinieron a los israelitas y los engañaron. Los engañaron diciéndoles que venían de muy lejos y Josué y los suyos y los príncipes, porque fueron los que hablaron con los Gabaonitas. Josué y los príncipes fueron engañados. Pero nos dice una razón. Tomaron provisiones de ellos, de los Gabaonitas, y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Ahí está un error. Al tomar decisiones y no consultar a Dios es un error. Y un error que muchas veces se paga muy caro. Así que antes de tomar decisiones es necesario orar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué son tus planes? ¿Quieres salir de la ciudad? ¿Quieres cambiar de casa? ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿Quieres escoger una carrera? ¿Quieres estudiar algo y no sabes qué? Ora a Dios. ¿Te quieres casar? Ora a Dios. Cualquier decisión que quieras tomar, busca la voluntad de Dios. No te equivoques. Y miren esto. Josué era un líder y un líder grande entre el pueblo de Israel. Pero aquí se equivocó. Porque no consultó a Dios, ni sus príncipes, ni los príncipes de Israel. Se equivocaron. Los principales se equivocaron. Hay error o se cometen errores por no consultar a Dios. En cualquier cosa, hasta cuando vas a comprar algo, pregúntale a Dios antes de comprarlo. Quizás puedas encontrar algo mejor si le preguntas a Dios antes de comprar algo. Dice la Biblia también en Jeremías 17:5. Dice, y así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Y se aparta, dice, y su corazón se aparta de Jehová. En vez de confiar en Dios, en vez de confiarle a Dios la decisión a tomar, se confía en el hombre. Es un error confiar en el hombre. Primero hay que consultar a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque el hombre puede prometer muchas cosas. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hay un error muy grande cuando no se toma en cuenta
a Dios, cuando no se consulta a Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Es necesario que al tomar decisiones consultemos a Dios. Dice la Biblia que Josué y los príncipes no consultaron a Jehová. ¿Y qué es consultar? Consultar es buscar información, es buscar la opinión o saber la opinión de alguien, es buscar el consejo sobre alguna situación determinada. Buscar la opinión, y buscar la opinión en este caso de Dios, es saber qué dice Dios. ¿Qué piensa Dios acerca de esto? ¿Qué es la voluntad de Dios en cuanto a esto? Saber su opinión. Es necesario consultar a Dios antes de tomar decisiones. Antes de tomar decisiones. La Biblia nos habla en el caso de Lot, por ejemplo. Están Lot y Abraham juntos, junto con sus ganados, junto con sus siervos. Hay problemas entre los siervos de Lot y de Abraham. Y un día Abraham le dice a Lot: mira, es necesario separarnos. Escoge. Y la Biblia dice que Lot alzó sus ojos y vio la llanura hacia el lado de Sodoma y de Gomorra. Y vio que era bueno, que era bonito todo eso. Y él escogió irse para allá. Dios le dijo a Abraham a dónde dirigirse. ¿Qué pasa con Lot? Nosotros conocemos la historia, que no tuvo un buen fin su familia. No tuvo un buen fin. Hubo problemas, se metieron en lugares donde no deberían de haber ido. Pero no consultaron a Dios. Dije, hay ejemplos en la Biblia donde se nos habla de hombres, de individuos, de familias que tomaron decisiones y decisiones equivocadas por no consultar a Dios. Estamos leyendo en Lucas el capítulo 6, versos 12 y 13, de cómo nos dice que Jesús, antes de escoger a sus apóstoles, pasó la noche orando, buscando la dirección de Dios. Tenía que tomar una decisión muy importante, no la tomó a la ligera, consultó a Dios. Por eso, la necesidad de, antes de tomar decisiones, consultar a Dios. Y por supuesto, si vas a consultar a Dios y Él te dice, Él te deja ver bien claro qué es su voluntad, pues busca hacer su voluntad. Porque de nada sirve que sepas la voluntad de Dios si no la vas a hacer. Antes de tomar decisiones, busca la voluntad de Dios. Y en verdad que antes de tomar decisiones se requiere la opinión de una fuente correcta, la opinión de una persona sensata, la opinión de una persona madura, no de cualquier persona. ¿Por qué no se consulta a Dios? Cuando leemos en el caso de Josué y sus príncipes, la Biblia dice que Josué le preguntó a los gabaonitas. Les dijo, a lo mejor ustedes están por aquí cerca de nosotros. Y ellos dijeron, no, nosotros venimos de muy lejos. Y en vez de consultar a Dios, Josué interroga a ellos. ¿Y qué fue la respuesta? La respuesta que dieron es que venimos de muy lejos. Y Josué se la creyó. Ingenuo. A veces no se consulta a Dios por ingenuidad. Se cree lo que le dicen. Imagínense, una muchacha está siendo conquistada por un muchacho. No busca la voluntad de Dios a ella. Le cree, ingenua. Le cree todo lo que él le dice.
en vez de buscar la voluntad de Dios. A veces por ingenuidad no se consulta a Dios. A veces también no se consulta a Dios por necedad. Porque al no consultar a Dios y pues ser gente de Dios es mostrar necedad. Porque como pueblo de Dios sabemos que consultar a Dios es algo básico, es algo muy, muy importante. Y el costo de ignorar a Dios trae muerte. Lo leemos desde el Génesis cuando en vez de atender a la voz de Dios, Adán y Eva atendieron a la voz de la serpiente, del diablo. Así que el no consultar a Dios trae consecuencias negativas. A nivel emocional, el engaño es muy difícil de asimilar. Imagínense a Josué y a los príncipes cómo se sintieron cuando se dieron cuenta que habían sido engañados. ¿Cómo se sintieron? A nivel emocional, es muy fuerte el daño, difícil de asimilar. Pero a nivel espiritual, el engaño trae muerte. El engaño nos aparta de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dijo estas palabras. Desde el verso 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Así como Jesús pasó la noche en oración, nosotros también deberíamos de escoger una hora, un lugar, donde podamos permanecer con perseverancia en la oración. No un poco de tiempo, sino el más tiempo posible orando. Sin compromisos, sin citas, sin nada que nos distraiga. Y hermanos, ya para terminar, qué afortunado, y puedo decir qué bienaventurado, el que puede retirarse por un largo tiempo, sin televisión, sin internet, sin celular, sin teléfonos, sin cualquier intruso que pueda quitarle la atención, de modo que no dedique tiempo para orar. Bienaventurado quien puede abstenerse de esas cosas y apartar tiempo para estar en comunión con Dios. Antes de tomar decisiones, ora a Dios, busca su voluntad, y cuando ya la conozcas, haz como dice Dios, haz de acuerdo a su voluntad, y entonces las cosas te saldrán bien. Dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y andes conforme a lo que en él está escrito. Y dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ora, dedica tiempo para buscar la voluntad de Dios antes de que tomes decisiones. Oremos. Dios, gracias porque podemos aprender esto. Ayúdanos a que antes de tomar decisiones busquemos tu voluntad y que hagamos
conforme a tu voluntad. Ayúdanos. Cada uno, Señor, tomamos decisiones. De los que estamos participando en esta transmisión, algunos tendrán que tomar decisiones muy fuertes, decisiones muy importantes. Ayuda, Señor, a tomarlas y que sea para la gloria y honra de tu nombre y para beneficio personal de cada uno. En Cristo Jesús estamos orando. Amén.